Buenos días. Hoy vamos a exponer sobre procesos continuos de separación de gases y líquidos. Hablaremos sobre el tema de caída de presión e inundaciones en torres de relleno y estimación de coeficientes de transferencia de masa para torres empacadas. Nuestro grupo está conformado por mi persona Andrea Barrios, Joseph Grandet y Nicolás Osorio. En una torre empacada existe un límite máximo para la velocidad de flujo de gas. Esto lo veremos en caídas de presión e inundación en una torre empacada, la cual se conoce como velocidad de inundación. Debemos tener en cuenta que una torre no puede operar con una velocidad de gas superior a la velocidad de inundación. Cuando tenemos velocidades gaseosas bajas, el líquido fluye hacia abajo a través del empaque casi sin influencia por el flujo ascendente de gas. Denominamos pues el punto de carga al gasto de gas que comienza a impedir el flujo descendente del líquido y al mismo tiempo aparecen acumulaciones en el empaque. Entonces tenemos que la caída de presión del gas comienza a incrementarse a velocidades cada vez mayores cuando el gasto de gas aumenta la acumulación del líquido también. En el punto de inundación el líquido sale expulsado con el gas, debido a que ya no puede seguir fluyendo a través del empaque. Entonces, en una torre empacada, la velocidad de gas es inferior a la de inundación. Una velocidad de gas económicamente óptima sería aproximadamente la mitad o más de la velocidad de inundación. Y pues esta velocidad depende de factores económicos, la caída de presión y las variables del proceso. En el diseño de una torre empacada tenemos factores importantes como la caídas de presión en empaques aleatorios, caídas de presión en empaques estructurados, caídas de presión de inundación en empaques apilados y estructurados, factores de diseño aproximados que se deben utilizar. Caída de presión en empaques aleatorios. Existen algunas correlaciones, las cuales son empíricas, que se utilizan para predecir la caída de presión en un flujo de gas. Estas se basan en datos experimentales. La correlación original de Edker estudiaba la relación entre la caída de presión y las velocidades de flujo de gas y líquido y sus propiedades. En la gráfica podemos observar la versión más reciente. Esta fue regraficada por Strigle y podemos observar que la línea para delta de P es igual a 2 pulgadas de agua sobre pie, la cual se ha extrapolado. En la gráfica tenemos en el eje de las X el parámetro de flujo y en el eje de la Y el parámetro de capacidad. Esta correlación predice las caídas de presión con una exactitud de 11%. Caída de presión en empaques estructurados. Kister y Gill hicieron una correlación empírica para empaques estructurados. Entonces se realizaron algunas modificaciones de la correlación de Edker con el propósito de adaptarla únicamente a los datos de empaque estructurado. Y pues se dice que estos factores de empacamiento que deben usarse para empaques aleatorios y estructurados los encontramos en la tabla que podemos ver ahí en la diapositiva. Caída de presión de inundación en empaques apilados y estructurados. Es de gran importancia pues predecir la caída de presión de inundación en las torres y por ende la velocidad de flujo límite de la inundación, debido a que es un factor influyente para obtener un buen diseño. Kister y Gill pues desarrollaron una ecuación empírica para predecir la caída de presión límite de la inundación, que es delta de P de inundación es igual a 0,115 por el factor de empaque del 0,7. La ecuación predice todos los datos para inundación a más o menos pues un 15% y la mayoría de ellos a un 10%. Cabe mencionar que esta ecuación con un factor de empaque de 60 o superior a este pues ya no nos sería útil.
Existe un procedimiento que podríamos emplear para determinar las velocidades de flujo límite y el diámetro de la torre. Primero debemos elegir un empaque aleatorio o un empaque estructurado adecuado, dando un valor al factor de empaque. 2. Elegimos una relación líquido-gas apropiada, junto con la velocidad de flujo total de gas. 3. La caída de presión en inundación se calcula mediante la ecuación de Kister-Gillies, o si el factor de empaque es 60 o ya sea superior a este, se toma el valor de delta de P igual a 2 pulgadas sobre pie a la altura del empaque. Como cuarto punto, pues tenemos que se calcula el parámetro de flujo usando la caída en inundación. Y en una de las gráficas anteriores, ya sea una de las gráficas anteriores que vimos, pues podemos leer el parámetro de capacidad, ya que ambas son útiles. Y como quinto paso, tenemos que a partir del parámetro de capacidad podemos obtener el valor máximo de inundación. Luego, si usamos un porcentaje adecuado del valor de inundación para el diseño, también podríamos obtener la caída de presión a partir de las gráficas. Y por último, conociendo la velocidad total de flujo de gas y el valor máximo en inundación, es posible calcular el área de la ascensión transversal de la torre y el DI. Existen unos factores de diseño aproximados que se deben utilizar, los cuales son la relación entre el diámetro de la torre y el tamaño del empaque sea 10/1. ¿Por qué? Ya que se toma esto con el fin de garantizar una buena distribución del líquido y del gas. Otro factor que debemos tener en cuenta es que las torres de menos de 0,6 metros de diámetro no suelen emplearse por problemas de limpieza y dificultades de acceso. El inicio de la carga en las torres empacadas es aproximadamente de un 65 a un 70% de la velocidad de inundación. Para destilación y empacamiento estructurado, el 80% de la inundación suele usarse en el diseño. Bueno, a continuación les presentaremos el ejemplo 10.61 de caída de presión y diámetro de la torre para absorción de amoníaco. El ejemplo dice que se está efectuando absorción de amoníaco en una torre donde se emplea agua pura a 25 grados centígrados y presión de 1 atmósfera. La velocidad de alimentación es de 1440 libras-masas por hora, que eso en unidades de kilogramos por hora sería de 653,2. Y esta contiene 3% en mol de amoníaco en el aire. El diseño del proceso especifica una relación de flujo entre las masas de líquido y gas de 2:1 y el uso de anillos polmetálicos de 1 pulgada. Se pide calcular la caída de presión en el empaque y la velocidad de la masa de gas en inundación. Usando el 50% de la velocidad de inundación, calcule la caída de presión, los flujos de gas y líquido y el diámetro de la torre. Y como segundo punto, se necesita repetir el inciso A, pero usando un empaque estructurado Mediapack 250Y. Bueno, para empezar con la solución, tenemos estas suposiciones, las cuales son de que se absorbe el amoníaco completamente, de que el agua se encuentra diluida y suponemos el amoníaco como gas ideal. Debemos tener en cuenta de que esta torre de absorción debe tener el tamaño adecuado para soportar los flujos de gas y de líquido en la parte inferior, los cuales son los más grandes. Primero que todo, calculamos el peso molecular promedio del gas. Para esto, debemos buscar los pesos moleculares del amoníaco y del aire seco, los cuales son estos. Para el amoníaco, de 17 gramos mol
y para el aire seco de 28,97 gramos mol. Luego, como el enunciado se dice que en el aire se encuentra presente un 3% en moles de amoníaco, suponemos que el 97% restante es aire, y así hallamos el peso molecular promedio del gas. Después de calcular el peso molecular promedio del gas, procedemos a calcular la fracción de peso del amoníaco. Luego, aquí en el paso 2, hallamos la densidad del gas con la ley de los gases ideales, despejando la densidad, que aquí tenemos la fórmula, y obtenemos un valor de 0.07309 libras masas pies cúbicos. Posteriormente nos dirigimos al apéndice A.24 y buscamos la viscosidad del agua a 25 grados centígrados, la cual nos arroja un valor de 0.8937 centipoises. Asimismo, nos dirigimos al apéndice A.23 para buscar la densidad del agua a esta misma temperatura de 25 grados. Vemos que nos arroja un valor de 0.99708 gramos sobre centímetros cúbicos, pero esta densidad la necesitamos en otras unidades, y para ello usamos este factor de conversión para transformar de gramos sobre centímetros cúbicos a libras masas pies cúbicos, para así obtener un valor de densidad del líquido de 62.25 libras masas pies cúbicos. Después calculamos la viscosidad cinemática dividiendo la viscosidad entre la densidad. Aquí en el paso 3 hacemos uso de la tabla 10.61, en la cual buscamos el valor de factor de empaque o F sub P para anillos metálicos de 1 pulgada. Con este valor calculamos la caída de presión en inundación, el cual nos da un valor de 1.925 pulgadas de agua sobre pie de altura del empaque, con la fórmula esta que se puede apreciar. Posteriormente calculamos el parámetro de flujo, sabiendo que el ejercicio nos brinda la relación de flujo entre las masas de líquido y gas de 2:1, y también tenemos los valores de densidad del gas y densidad del líquido. Con esto obtenemos el parámetro que obtendremos en la figura 10.65, que más adelante se muestra. Aquí está el valor del parámetro de flujo, y en esta figura 10.65 buscaremos el valor del parámetro de capacidad, para así, con su fórmula, despejar el valor de velocidad de inundación, o VG. Observamos en la figura un parámetro de capacidad de 1.7 ubicado en el eje de las Y, y para esto ubicamos el parámetro de flujo previamente calculado en el eje de las X. Y también ubicamos el valor de caída de presión en inundación sobre las líneas dibujadas en la gráfica, que podemos ver las líneas. Al despejar VG, obtenemos un valor de 6,6620 pies sobre segundo. Con este valor podemos calcular el flujo másico del gas, multiplicando la velocidad por la densidad de este mismo, y así obtenemos un valor de 0.487 libras masas pie cuadrado por segundo. Como se dice que se usa el 50% de la velocidad de inundación, multiplicamos por 0.5. Y utilizando la conversión de libras masas pie cuadrado segundo a kilogramos metros cuadrados segundos, obtenemos un flujo másico de gas de 1.189 kilogramos metros cuadrados por segundo. Ahora, para el flujo másico del líquido, usamos la relación entre flujos que nos brinda el enunciado, que es de 2:1.
Y también usamos la conversión que usamos anteriormente de libras masas sobre pies cuadrados segundos a kilogramos metros cuadrados por segundo, que la tenemos aquí. Y así obtenemos un valor de flujo másico del líquido de 2.377 kilogramos sobre metros cuadrados segundos. Luego, hacemos uso nuevamente de la figura 10.65 para calcular la caída de presión de la torre a un 50% de inundación. Para esto, multiplicamos el parámetro de capacidad anterior, que era de 1.7, y así obteniendo un nuevo parámetro de capacidad de 0.85. Y nos ubicamos en el eje de la Y con este valor. Y con el mismo parámetro de flujo que usamos antes, le damos un valor de caída de presión a 50% de inundación de 0.18 pulgadas de agua sobre pie. Para calcular el diámetro de la torre, hacemos uso del área de sección transversal, utilizando el valor de la velocidad de alimentación, la conversión de hora a segundos y el flujo másico del gas al 50% de velocidad de inundación, obteniendo así un valor de 1,6429 pies cuadrados. Luego, igualamos este valor de área de sección transversal con la fórmula del área de un círculo, debido a que es la forma de la sección transversal, teniendo así pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, y despejando el diámetro, así como aplicando la conversión de pies a metros, en la cual un metro sería equivalente a 3,281 pies, obtenemos un valor de 0.441 metros. Luego, para calcular la velocidad de flujo del agua pura a la entrada, calculamos primero la cantidad de amoníaco en el agua de salida. Para esto, multiplicamos la fracción en peso del amoníaco por la velocidad de alimentación. Luego, usando la relación de los flujos másicos entre el líquido y el gas para calcular la velocidad total del flujo del líquido, multiplicamos la velocidad de alimentación por esta relación. Por último, restamos la velocidad total del flujo del líquido menos la cantidad del amoníaco en el agua de salida. Así obtenemos una velocidad de flujo de agua pura en la entrada de 2.854.33 libras masas hora. Luego, para la parte B, primero buscamos el valor de factor de empaque F sub P para un empaque estructurado Mediapack 250Y y con ayuda de la tabla 10.61, la cual vemos aquí. Con este valor hallamos la caída de presión en inundación con la siguiente fórmula. Así se obtiene un valor de 0,936 pulgadas de agua sobre pie. Con este valor de caída de presión en inundación y el parámetro de flujo usado para la parte A, se obtiene un parámetro de capacidad de 1.38, ubicándose aquí en el eje Y. Con este parámetro de capacidad y haciendo uso de su fórmula que vemos aquí, podemos hallar V sub G, el cual nos da un valor de 9.0493 pies sobre segundo. Calculamos el flujo másico del gas multiplicando este valor por la densidad del gas. A este flujo másico, como se usa el 50% de la velocidad de inundación, se multiplicará por 0,5, y al hacer uso de la conversión de libra masa sobre pie cuadrado segundo a kilogramos sobre metros cuadrados por segundo, se obtiene un valor de 1.615 kilogramos sobre metros cuadrados segundos. Igualmente, se calcula el flujo másico del líquido
teniendo en cuenta la relación de flujos másicos y al hacer la respectiva conversión que hicimos anteriormente de libras masa sobre pies cuadrados por segundo a kilogramos sobre metros cuadrados por segundo, obtenemos un valor de 3.23 kilogramos sobre metros cuadrados segundo. Luego hacemos uso de la figura 10.65, que es esta que presentamos aquí. Y con el mismo parámetro de flujo usado en el punto A y un nuevo parámetro de capacidad de 0.69, que se obtiene al multiplicar el parámetro de capacidad anterior por 0.5, y observamos en la gráfica una caída de presión a 50% de inundación de 0.11 pulgadas de agua sobre pie. Por último, para calcular el diámetro de esta torre, hacemos el uso del área de sección transversal, la cual obtenemos usando el valor de velocidad de alimentación y la conversión de hora a segundos, que una hora equivale a 3.600 segundos, y el flujo másico del gas al 50% de velocidad de inundación, y así obtenemos un valor de 1.2095 pies cuadrados, igualando este valor de área de sección transversal con la fórmula del área de un círculo, debido a que es la forma de la sección transversal, teniendo así pi sobre 4 por d cuadrado, y despejando el diámetro, así como aplicando la conversión de pies a metros, que un metro equivaldría a 3.281 pies, obtenemos un valor de 0.3782 metros de diámetro. Luego, analizando las áreas de sección transversal de estas dos torres, vemos que la torre con empaque estructurado tiene un área de sección transversal aproximadamente un 25% menor. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la estimación de los coeficientes de transferencia de masa para torres empacadas. Determinación experimental de los coeficientes de película. Los coeficientes individuales de transferencia de masa de película KY y KX dependen casi siempre del número de Schmidt, las velocidades de masa de gas y líquido y de la forma y tamaño del empaque. Las interacciones entre los factores anteriores muestran cierto grado de complejidad. Debido a eso, las correlaciones de coeficientes de transferencia de masa son empíricas en alto grado. Suelen haber desviaciones de hasta un 25%, lo cual muestra poca confiabilidad en esas correlaciones. La principal dificultad se origina en el hecho de que la resistencia o coeficiente total se mide experimentalmente y representa a las dos resistencias de película en serie. Para obtener el coeficiente de película en una sola fase, se diseña un experimento de tal manera que la otra resistencia de película sea despreciable o se pueda calcular en forma aproximada. En el caso del coeficiente de transferencia de masa de película líquida K sub X, se utiliza un sistema de absorción o desorción en agua de gases muy insolubles, como puede ser el oxígeno y el dióxido de carbono. El experimento nos da el valor del coeficiente global del líquido, que es igual al local, puesto que la resistencia de la fase gaseosa es despreciable. Para medir el coeficiente de película de la fase gaseosa K sub Y, se usa un sistema en el cual el soluto sea muy soluble en el líquido y, al contrario que en el anterior caso, la resistencia de la fase líquida sea despreciable. La mayor parte de estos sistemas, como el amoníaco, aire y agua, tienen una resistencia en fase líquida de aproximadamente un 10%. Al restar esta resistencia de fase líquida
de la resistencia general en la ecuación 10.424 se obtiene el coeficiente K sub Y A, que sería el coeficiente de la fase gaseosa. Correlaciones para coeficientes de película. Las correlaciones para coeficientes experimentales pueden expresarse en términos de HL y HG, que son coeficientes expresados en altura por unidad de transferencia, o de K sub X y K sub Y, que son coeficientes expresados en términos de área interfacial, los cuales se relacionan mediante el uso de las ecuaciones mostradas en pantalla. Para los empaques de primera generación, ya sea anillos Raschig o sillas Berg, se tienen muchas correlaciones. Sin embargo, no se tienen datos completos de los coeficientes H sub L y H sub G para empaques más actualizados. Por otro lado, para comparar el desempeño de los diferentes tipos de empaques, normalmente se emplea el sistema CO2, aire y NaOH o hidróxido de sodio. El aire, que contiene 1 mol de CO2 a 24 grados Celsius, se absorbe en una torre empacada usando una solución de hidróxido de sodio al 1 normal, eso quiere decir el 4% en peso. Con esto se mide un coeficiente general, un coeficiente K sub G general. En este sistema la película de líquido es controlada, pero la resistencia de la película de gas no es despreciable. La rápida reacción química entre el hidróxido de sodio y el CO2 tiene lugar cerca de la interfaz, lo cual da un gradiente de concentración con mayor pendiente para el dióxido de carbono en la película de agua. Por tanto, el valor de K sub G es mucho mayor que para la absorción de CO2 en agua. Por ello, estos valores experimentales no se emplean para predecir la absorción para otros sistemas en torres. Sin embargo, estos resultados experimentales pueden usarse para comparar el desempeño de diversos empaques. Para ello se obtiene la proporción F sub P de K sub G para un empaque dado respecto de la de anillos Raschig de pulgada y media a una velocidad de líquido G sub X de 500 libras masa sobre hora pie cuadrado y G sub Y de 1000 libras masa sobre hora pie cuadrado. Estos datos se dan en la tabla 10.61, que es la que se está mostrando en pantalla. El valor F sub P es una proporción relativa de las áreas totales de interfase. Por tanto, la reacción de dióxido de carbono en hidróxido de sodio en solución tiene lugar en las pilas de retención relativamente estáticas y en la retención dinámica. Predicción de coeficientes de película de transferencia de masa. Para estimar el desempeño H sub L y H sub G de empaque, se emplean los factores F sub P para corregir los valores experimentales de H sub X para la absorción o desorción de oxígeno y absorción de amoníaco con el uso de anillos Raschig de pulgada y media. Los valores también pueden ser corregidos para el número de Smith, viscosidad del líquido y velocidad de flujo, tanto para el líquido como para el gas. Ahora bien, para estimar el coeficiente de película de gas se utiliza la ecuación mostrada en pantalla, que es la primera donde muestra el H sub G, donde se usan los datos de absorción de amoníaco corregidos a una resistencia de líquido cerca del 10%. Se observa que H sub G varía con G sub Y elevado a un exponente entre 0,3 y 0,4. Para valores de G sub Y de hasta 700 libras masa sobre hora pie cuadrado, eso quiere decir 0.949 kilogramos sobre segundo metro cuadrado en sistema internacional, se utiliza un valor de 0.35 en la ecuación. También se puede observar que H sub Y varía con respecto a G sub X. Para valores de G sub X de 500 a 5000 libras masa sobre hora pie cuadrado, eso quiere decir de 0.678 a 6.782 kilogramos sobre segundo metro cuadrado en sistema internacional, elevado a un exponente entre menos 0.4 a menos 0.6 en la ecuación, se emplea un valor de menos 0.5. Además de eso, se observa que el valor de H sub Y es proporcional al número de Sherwood de la fase gaseosa elevado a 0,5. Perdón, al número de Smith. A partir de la correlación de anillos Raschig de pulgada y media, en el sistema de amoníaco se obtiene un valor de H sub Y
de 0.226 metros, corregido para la resistencia de 10% de la película de líquido. Se usa un valor de G sub X de 6.782 kilogramos sobre segundo metro cuadrado, un valor de G sub Y de 0.678 kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Además, para el sistema de amoníaco, el número de Smith es igual a 0.66 de la temperatura ambiente, a la temperatura ambiente. La anterior ecuación se usa para estimar H sub G para nuevos sistemas de soluto y empaque, con velocidades de flujo G sub X y G sub Y en el sistema internacional. Para estimar el coeficiente de película de líquido se utiliza la siguiente ecuación, que es la última que está mostrada en pantalla, donde se sabe que para velocidades de flujo de gas hasta la carga o hasta el 50% de la velocidad de inundación, el efecto que tiene G sub Y sobre H sub X es muy pequeño, hasta el punto de hacerse despreciable. Mediante el uso de los datos de desorción de oxígeno, H sub X es proporcional al número de Smith del líquido elevado a 0,5. El número de Smith usado es de 372 a temperatura ambiente para oxígeno en el agua. La viscosidad es de 0.8937 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo. Los datos obtenidos para distintos empaques muestran que H sub X es proporcional al cociente de G sub X sobre la viscosidad, elevado a un exponente de 0.22 a 0.35. En este caso, utilizándose un exponente promedio de 0.3. Se usa un valor de H sub X de 0.357 metros para este sistema, con un G sub X de 6.782 kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Cabe resaltar que lo anterior se basa en un sistema de desorción de oxígeno con anillos Rashid de pulgada y media. Estas ecuaciones pueden usarse para valores de G sub Y de hasta casi 1000 libras masa sobre hora pie cuadrado y G sub X de hasta 5000. Listo, ahora procedo con presentar un ejemplo sobre el tema. Listo. El ejemplo dice, prediga H sub G, H sub L y H sub OL para absorción de CO2 del aire mediante agua en una solución diluida utilizando una torre empacada con anillos PAL metálicos de pulgada y media a 303 grados Kelvin y presión de 101.32 kilopascales. Las velocidades de flujo son G sub X igual a 4.069 kilogramos sobre segundo metro cuadrado y G sub Y de 0.5424 kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Bueno, primero que todo, aquí tenemos los datos proporcionados por el ejercicio. Luego, vamos a hallar el coeficiente de película gaseosa. Comenzamos calculando las propiedades que necesitamos para el aire a la temperatura que nos brinda el ejercicio, es decir, 303 grados Kelvin. Para eso, hacemos uso del apéndice 3.3, que es este que tenemos aquí al lado, del Jacob List, donde podemos encontrar los valores de viscosidad y densidad del aire con respecto a la temperatura. En este caso, obtenemos un valor de viscosidad de 0.00001866 kilogramos sobre metro segundo y una densidad de 1.166 kilogramos sobre metro cúbico. Luego de esto, planteamos un sistema de dióxido de carbono y aire para hallar la difusividad del primero en el segundo. Observamos la tabla 6.2-1 del Jacob-List, que es esta que tenemos aquí. Tenemos que la difusividad de CO2 a 276.2 Kelvin es de 0.142 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Como necesitamos saber este valor, pero para otra temperatura, hacemos uso de la ecuación 6.245, que es esta que tenemos aquí arriba, para hacer la respectiva corrección a 303 Kelvin, que es el valor que necesitamos, obteniéndose un valor de 1.699 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Luego, necesitamos hallar el número de Schmidt para el gas, por lo tanto, ya con los datos que tenemos de viscosidad del aire, densidad y difusividad, reemplazamos en la fórmula mostrada en pantalla, que sería esta que está aquí, la de número de Schmidt, y obtenemos un valor de 0.958 para el gas. Ahora,
Lo último que necesitamos para poder hallar el coeficiente de película gaseosa es el factor F sub P. Ya sabemos que eso depende del tipo de empaque, por lo tanto, de la tabla 10.6-1, que es esta que encontramos por acá, del Jankowitz, tenemos que para anillos par de pulgada y media, el valor de F sub P es de 1.34, que es este valor que tenemos acá. Ahora bien, podemos reemplazar todos los datos anteriores en la ecuación 10.8-1, que es esta que tenemos aquí para hallar el coeficiente de película gaseosa. Ya teniendo esto, observamos un valor de 0.2426 metros para el coeficiente de película gaseosa, que es este que tenemos aquí. Ya resolviendo la primera incógnita, procederemos a calcular el coeficiente de película líquida, que sería, empezamos calculando las mismas propiedades que buscamos al principio, pero ya no para el aire, sino para el agua, haciendo uso del apéndice A.24, que es este que tenemos acá abajo. La viscosidad del agua a 303 Kelvin es de 0.8007 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Y la densidad es de 995.68 kilogramos sobre metro cúbico. También sabemos que a 298 Kelvin la viscosidad del agua es de 0.8937 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Y que la densidad a esa misma temperatura es de 997,08 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, aquí tabulamos los datos, que son los que tenemos aquí. Ahora, teniendo los valores de viscosidad y densidad, necesitamos hallar la difusividad del CO2 en agua para la temperatura deseada. Según la tabla 6.3-1, que es esta que tenemos aquí, la difusividad de CO2 en agua a 298 Kelvin es de 2 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Haciendo uso de la ecuación 6.3-9, que es esta que tenemos por acá, esta que tenemos aquí, haciendo uso de esa ecuación, corregimos este valor de difusividad a 303 Kelvin, resultando un valor de 2.27 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, que es este que tenemos aquí. Ahora, con los datos obtenidos anteriormente, reemplazamos en la fórmula del número de Schmidt, obteniendo un valor de 354,3 para el líquido, que sería el número de Schmidt del líquido que tenemos aquí. Ya con todos los valores anteriores, reemplazamos todo en la ecuación 10.82, que es para hallar el coeficiente de película líquida, obteniendo un valor de coeficiente de película líquida de 0.2305, que es este que tenemos acá. Ya esa sería la segunda incógnita. Ahora, para la última incógnita, HOL, que sería un coeficiente global de película líquida, para ello procedemos a calcular las velocidades de flujo molar. V para aire diluido y L para agua, haciendo uso de las ecuaciones mostradas en pantalla, que son estas que tenemos aquí de L y de B. Usamos los pesos moleculares y las velocidades de flujo, obtenemos valores de L de 0.2260 kilogramos mol sobre segundo metro cuadrado y V de 0.0187 kilogramos mol sobre segundo metro cuadrado. Ahora necesitamos conocer el valor de M para poder reemplazar todo en la ecuación de HOL, que sería con la ecuación 10.658, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Para obtener el valor de M se parte de la relación entre las propiedades termodinámicas y las fracciones molares, tanto para la fase gaseosa y la fase líquida. Entonces, sabiendo que las fracciones en caso de las fracciones molar del gas depende de la presión parcial del componente, se hace uso del apéndice A.318. Que es este que tenemos acá abajo. Para hallar la presión parcial para el dióxido de carbono, que sería en este caso el componente A las condiciones del sistema. Luego, teniendo la presión parcial y sabiendo que la presión total del sistema es de 1 atmósfera, se halla la fracción molar del gas, la cual va a depender de la fracción molar de la fase líquida, debido a que es una ecuación que está en función de una variable desconocida, relacionando esta ecuación con una ecuación de la recta donde B o el intercepto es igual a 0, se puede afirmar que M es la pendiente de esa recta. Por lo tanto, el valor de M para este caso
sería de 1.86 por 10 a la 3, que es este que tenemos aquí en esta parte del procedimiento. Ya con esto reemplazamos todos los valores en la ecuación 10.658, obteniéndose un valor para la tercera incógnita de 0.2321, que es este que tenemos aquí en verde. Por último, sabemos que el sistema utiliza el dióxido de carbono, el cual es un gas insoluble, por lo cual la fase líquida gobierna en este sistema. La resistencia aportada por la película gaseosa va a estar condicionada por la relación entre los fluxos de la fase líquida y gaseosa. Por eso, la resistencia porcentual de la película de gas es muy pequeña, cerca del 0.68%, que es lo que tenemos aquí, porcentaje H sub G. Esto nos indica que aunque los valores de H sub G y H sub L sean muy similares, si tenemos un gas muy insoluble, el gran valor de la pendiente o de M causa que la resistencia de la fase gaseosa sea muy pequeña. Por lo tanto, la fase líquida es la que gobierna en este sistema. Y si el caso fuera el de la utilización de amoníaco, el cual es un gas soluble, se tendría un valor de M muy pequeño, el cual nos indicaría que la resistencia aportada por la fase gaseosa va a ser mayor que la de la fase líquida, aproximadamente de un 90%. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido o hayan aprendido un poco acerca de la temática. Muchas gracias.